Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no empezamos con una palabra de oración? Gracias, Jesús, por el Espíritu Santo que está con nosotros. Gracias por mi familia que está detrás de las cámaras, por mi esposa que está tocando el piano, y gracias por el privilegio de repasar la lección. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana fue una semana bastante desafiante para mí. El día martes tuve una junta de la escuela adventista del Antelope Valley. Y yo pensé, 5 de la tarde, terminar a las 6, posiblemente a las 7 de la tarde, de la noche, regresar a mi casa a dormir, tomar el desayuno y regresar para un estudio bíblico de las 8:20 de la mañana. Era un estudio bíblico importante. Pero la junta duró hasta las 10 de la noche. Y a las 10:30 tenía que regresar a las 7 de la mañana siguiente. Tenía que elegir entre renunciar a ese estudio bíblico o renunciar a la comodidad de dormir en la cama. Así que fue un momento difícil porque ya a mi edad no puedo hacer lo que hacía a los 23, 24 años. Ya tengo casi 60. Decidí, para ahorrar 10, 20 galones de gasolina, equivalente a $60, un desayuno extra, decidí dormir en mi carro. Y mientras dormía en mi carro estaba pensando, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy sufriendo? Me dolía esta parte de la cabeza porque tenía un orzuelo. Y me preguntaba, ¿por qué estoy sufriendo? Y muchas veces cuando sufrimos, pasan momentos difíciles, nos llega un limón en la vida. En vez de convertirlo en limonada, pensamos, ¿por qué? Dios, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué estoy teniendo tantos desafíos esta semana? Estoy durmiendo, inmediatamente dejé el lugar donde estaba, de Lancaster, y me encaminé hasta Acton para dormir allí. Y pasé la noche buena, dormí bien, relativamente bien, y dormí la noche en mi carro. Pero me preguntaba, ¿por qué me dolía la espalda? ¿Por qué estoy pasando tantas pruebas? ¿Por qué me está yendo mal las cosas? ¿Por qué las tribulaciones? Y muchas veces viene la persona de Job. Estoy pasando porque en la infinita soberanía de Dios estoy pasando una crisis cósmica. Yo soy Job, soy el nuevo Job, y como Job debo sufrir porque soy un hombre justo, perfecto delante de Dios. Y por esa razón hay un sufrimiento. Pero, hay un pero. Nos olvidamos que en la vida también hay Jonases, hay Jonás, hay profeta Jonás. Y el sufrimiento también pasa porque somos Jonás. Así que muchas veces te haces la pregunta, ¿estoy pasando la tribulación porque soy como Job, bueno y perfecto? ¿O estoy pasando esta tribulación porque no soy como Job, sino estoy portándome mal como Jonás, escapando de la misión? Me estoy yendo a Tarsis en vez de ir a Nínive. Y esa es la lección de Jonás. Es un tanto positivo, pero también negativo, para que tú y yo saquemos grandes lecciones del sufrimiento y de la misión. Entonces vamos a desarrollar el tema de excusas o excusas para evitar la misión. La palabra del Señor llegó a Jonás, hijo de Amitai. Ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque su maldad ha venido delante de mí. No todos los llamados a la misión eran tan obedientes como Abraham la semana pasada. Jonás es un ejemplo de desobediencia. Dios llamó a Jonás a predicar contra Nínive, capital de Siria. Esta ciudad, ubicada en la actual Irak, estaba a 560 millas de Jerusalén. Un buen mes de viaje, 30 días de viaje.
Jonás no solo se negó a ir, sino que corrió en la dirección opuesta. Al llegar a Jopa, compró un pasaje a Tarshish, ahora el sur de España. Navegar el viaje de 2000 millas habría llevado al menos un mes, dependiendo del clima. No queriendo enfrentarse al rey de Asiria, Jonás utiliza el mes que le habría llevado llegar a Nínive para alejarse de él. ¿Por qué él, un hombre de Dios, habría hecho eso? Los ninivitas eran notoriamente malvados, un pueblo conocido por su maldad, por su crueldad, y que había atacado a Israel y a Judá. Sin embargo, Dios llamó a Jonás a ir a Nínive y a predicar contra su gran maldad. Dios usó con Abraham, con respecto a Sodoma y Gomorra, su inmensa misericordia. Pero ahora veremos Jonás, que no era Abraham, y vamos a aprender de las excusas. Una de las excusas más comunes: yo no fui llamado, no me llaman, no tengo el don, no soy talentoso. Si tuviera $1 para cada vez que escuchara esa declaración, sería millonario. Aquí hay una pregunta honesta. Si nuestra obediencia a la parte del llamado tendría que depender de lo que yo siento, de mis sentimientos, entonces jamás ninguna persona va a ir a hacer la misión de Dios. La segunda es: Dios solo llama. Bueno, vamos al día domingo, octubre 22. Por desgracia, la ciudad de la sangre, nunca sin víctimas. Miren lo que era Nínive. El susurro de los látigos, el ruido de las ruedas, los caballos al galope, los carros temblando, cargando la caballería, espadas parpadeantes y lanzas brillantes, muchas víctimas, montones de muertos, cuerpos sin número, personas que tropiezan con los cadáveres, todo debido a la lujuria sin golo de la prostituta seductora, la amante de la brujería, que esclavizó a las naciones con su prostitución y a los pueblos con su brujería. ¿Quién no va a tener miedo a este tipo de ciudad? ¿Te gustaría ir a una ciudad así a predicar la palabra? ¿Te gustaría? El día martes dormí toda la noche en mi carro y tuve que elegir: ¿duermo en Acton o duermo en Palmdale? ¿Dónde duermo? Bueno, fui a la policía porque en mi corazón había miedo, tenía miedo. Y a veces no vamos a la misión porque tenemos miedo. No tenemos el denuedo. Y aquí la palabra hechicería aparece 2 veces. La primera como lujuria, brujería, y la segunda como un hechizo. Hermanos, dentro de pocos días vamos a celebrar Halloween. Hay razones por las que los cristianos nunca deberían celebrar el Halloween. Número 1, porque la muerte ya ha sido derrotada y no hay necesidad de hablar de la muerte y de celebrar la muerte como si fuera algo bueno. Va a apetecer a los niños la muerte. Número 2, todo lo que hacemos es glorificar a Dios, no glorificar al enemigo, no a celebrar una fiesta satánica. 1 Corintios 10:31, por lo tanto, si comen o beben, o lo que sea que hagan, hagan todo para la gloria de Dios. Número 3, somos la luz del mundo, Mateo 5:14. Eres tú la luz del mundo. Una ciudad que esté en la colina no se puede ocultar. Los hombres tampoco encienden una vela y la ponen debajo de un arbusto, sino en un candelabro. Y la luz da para todos los de la casa. Número 4, no debemos celebrar Halloween porque el cristianismo y el paganismo no se mezclan. Número 5, obedecer la palabra de Dios es lo más importante. Número 6, nada de estas celebraciones es de la palabra de Dios. Y por eso tenemos que no celebrar el Halloween que está destruyendo. Y yo quiero añadir una razón más. Según la policía, de todos los días del año, de los 365 días del año, según la policía de Nueva York, de Miami, de Los Ángeles, de San Francisco, según la policía,
es la noche que más crímenes se cometen. Más crímenes, como Nínive. Prostitución, seducción, lujuria, brujería, hechicería, violencia. Entonces, ¿para qué llevar nuestros niños a esa celebración? Lunes, octubre 23, Jonás 4:2. Oró al Señor. ¿No es esto lo que yo dije, Señor, cuando todavía estaba en casa? En realidad, el problema de Jonás era un problema teológico. Eso es lo que traté de evitar huyendo a Tarsis. Sabía que eres un Dios bueno. Sabía que eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y abundante en amor. Un Dios que cela en el envío de las calamidades. Esta actitud revela algo sobre el tipo de la visión del mundo. A veces como pastores no hacemos llamado, no invitamos al bautismo, no invitamos a que la gente se entregue a Cristo. Y lo hacemos porque nos da miedo que nadie pase adelante. Hago un llamado y nadie pasa. Hago otro llamado y nadie pasa. Entonces empezamos a dudar. ¿Y mi imagen? ¿Qué van a pesar las personas de mi imagen? Que si no viene nadie es porque no estoy en conexión con Dios, porque no soy un hombre de Dios. Y sufrimos con esa imagen. Bueno, aquí el día lunes, el punto es que nuestra imagen debe ser puesta a un lado. Esa es una excusa. Nosotros debemos hacer un llamado. Venga o no venga, ese es un asunto de la persona y Dios. Nosotros tenemos que cumplir, aunque la imagen decaiga y esté por los suelos. Hagamos el llamado, no utilicemos esa excusa. Aquí hay otra excusa. Jonás 3:4, el día martes. 40 días más y Nínive será destruida. Los ninivitas creían en Dios. Se proclamó un ayuno. Y todos ellos, miren lo que dice la palabra de Dios, todos ellos, desde los más grandes hasta los más pequeños, se arrepintieron. Entonces yo tengo una pregunta para los que me están escuchando. 40 días más y Nínive será destruida. Qué interesante. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la unión de la justicia y la gracia? Un llamado así no tiene las condiciones de ser un llamado bíblico, porque solo habla de la justicia y del castigo y de la parte negativa. Bueno, eso es un asunto de Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes y a confiar en el mensaje que Dios nos está dando. Miércoles, octubre 25, Jonás 4:1. Pero Jonás pensó que esto era muy malo y se enojó. ¿Puede un profeta enojarse de esta forma? A veces uno dice, mi misión en la vida es hacer discípulos. Hacer discípulos. Bueno, ¿qué discípulo vas a hacer si tú mismo no eres un discípulo? Había un predicador en Perú que decía, el café es un pecado que te quemarás en el infierno si te comes el café. Y apuntaba a todos los peruanos y les decía, el café es un pecado, no debes tomar. Y le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Y él decía, porque te vuelve nervioso. Pero el nervioso es usted, no yo. Jonás 4:1. Pero Jonás pensó que esto era muy malo y se enojó. ¿Puede el profeta enojarse? La respuesta es sí. Y por eso sufrió. Por eso la próxima vez que te venga una tribulación y tengas miedo y tengas temor y estés durmiendo allá abajo en el barco, hazte esta pregunta. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Porque soy un Job o porque soy un Jonás? Que tiene excusa tras excusa tras excusa. Jueves, octubre 26, Isaías 6:8. También oí la voz, y este es el versículo de memoria para nosotros. Oí la voz del Señor diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dije, aquí estoy, envíame a mí. Ahora yo te pido un favor. ¿Por qué no agarras tu teléfono
y escribes 10 personas en tu teléfono. Para que tú seas Isaías 6:8. Tú seas la encarnación de Isaías 6:8. Pon en tu teléfono 10 personas. Mira a tu derecha, 5 personas allá. Mira a tu izquierda, 5 personas allá. Pon a tu vecino, a tu vecina, a tu colaborador, a tu trabajador, a tu empleado, a tu empleador, a tu amigo, a tu enemigo, a la persona que te hizo el cruce en la autopista. Pon 10 personas y empieza a orar por ellas. Querido Padre, por favor, bendice a estas 10 personas. Cuando tienes a 10 personas, entonces tu oración se va a alargar. En mi caso yo tengo 6 personas, solamente el martes. Y en la noche de oración 25 personas. Yo voy a poner más o menos 31 personas. Pero también porque soy pastor. Pero tú pon solo 10 nombres de petición de oración. Y todos los días ora por las 10 personas. Para se convierta. Convierte las 10, alcanza las 10. En inglés, can you reach my friend? 10 personas. Y van a ocurrir 2 cosas. Número 2, vas a encarnar Isaías 6:8. Y número 2, vas a prolongar tu tiempo a solas con Jesús. Antes de que el mar de tu vida se agite. Antes de buscar fuerzas de tu propio ser. ¿Por qué no buscas fuerzas de lo alto a solas con Jesús, orando por 10 personas en tu teléfono para llevarlas a los pies de Cristo? Entonces vamos a resumir las excusas que aquellos que nos llevan al fracaso. Descuidar las relaciones personales con la gente, una excusa. Elena White habla de esta excusa en Advent Review del Sabbath Herald de agosto 30 de 1892. Número 2, cuando nos convertimos en egocéntricos. Número 3, cuando no nos comunicamos con nuestros hermanos. Número 4, cuando no alimentamos el rebaño de Dios y decimos que ese es trabajo de los pastores. Por eso le pagamos, por eso van a la escuela 7, 8, en mi caso, 10 años a la escuela. Y ahora reciben un salario. Ese es el trabajo de ellos. Yo que no fui a la escuela, que no recibí el salario, que no estoy trabajando, que tengo otro trabajo a tiempo completo, no tengo tiempo para la evangelización. Hermanos, ese es el trabajo del miembro, no del pastor. El trabajo del pastor es animar, to encourage. Pero el miembro debe hacer. Aquellos que descuidan, miren lo que dice la hermana White, aquellos que descuidan este trabajo hacen evidente que necesitan una renovación moral y luego verán que no han llevado a carga el trabajo de la predicación y de la misión. Así es como llegamos al final de Jonás. Qué triste. El profeta Jonás es uno de los más extraños de los profetas de la Biblia. Si te pones a pensar, es justamente todo lo que un profeta no debería hacer. Piensa en Jonás. Mientras los profetas van a donde Dios los envía, Jonás huye. Estoy leyendo del devocional del pastor Alejandro Bullón. Mientras los profetas predican generalmente a los hombres duros que no quieren aceptar el mensaje, cada vez que Jonás abre la boca, las personas se arrepienten. Mientras los profetas viven tristes porque las personas, al no aceptar el mensaje, se dirigen a la muerte, Jonás se entristece porque las personas se arrepienten y cambian de vida. Qué interesante. Jonás va a Nínive y después de mucha resistencia cumple y finalmente su misión está cumplida. Y su mensaje se reduce a unas cuantas palabras. Dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Dónde está el llamado? ¿Por qué no presenta la justicia y la misericordia divinas juntas? ¿No debe un verdadero profeta anunciar en medio de las tragedias el mensaje de esperanza? Sin embargo, a pesar de la indiferencia y la pobreza evangelizadora con que Jonás presenta el mensaje, el pueblo se arrepiente y los resultados son extraordinarios. Y toda la ciudad decide aceptar a Dios y a cambiar de vida. Y Jonás no puede soportar semejante éxito evangelizador. Hermanos, el libro de Jonás es un libro de conflictos permanentes. No entre el profeta y los habitantes de Nínive, como muchos podrían imaginar, pero es un conflicto permanente entre Jonás y Dios. Dios queriendo que los ninivitas se arrepientan y se salven, y Jonás deseando que ese pueblo muera quemado por el fuego. Para comprender a Jonás tal vez sea preciso entender el ambiente en Nínive. Nínive oprimía al pueblo de Israel.
Era la capital de Asiria, la más feroz y violenta nación de todos los días. El profeta Nahum dice era sanguinaria, llena de mentira, de pillaje. Desde el punto de vista de Jonás, gente como esa solo merece la muerte. Jonás huyó a Tarsis, no porque tuviera miedo de la incredulidad de Nínive, sino porque tenía miedo de la misericordia de Dios. Como les dije al principio, tenía miedo de su imagen, tenía miedo de su capacidad de convocatoria, tenía miedo del qué dirán. Si voy, predico y no cumple, soy un mentiroso, un profeta falso. Pero Dios es un Dios misericordioso. Y por medio del sufrimiento de Jonás, quiso enseñarte a ti y a mí que no eres un Job cuando sufres, que no eres un bueno cuando sufres, que no eres un hombre perfecto cuando sufres, sino también cuando sufres por desobediencia a la misión y no vas a la misión, estás sufriendo porque te equivocaste y tienes que arrepentirte. Jonás se arrepintió y estoy seguro que los veremos en el cielo. ¿Qué hay en cuanto a ti? ¿Vas a poner las excusas a un lado? Espero que sí y que Dios esté contigo. Feliz sábado.